Buenos días. Hoy tenemos inglés con el grupo 8. Hoy, 1 de abril, vamos a dar inicio a la clase. Voy a conectarle a los alumnos. Buen día, Mariane. Buenos días, doctor. Seguimos esperando a los demás. ¿Sí? Ya, esperemos un rato más entonces. ¿Hicieron su tarea de los verbos regulares?
Bueno, ya, ya hemos esperado 5 minutos a sus compañeros. Buenos días, primero que nada, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta cuarentena, la verdad, nos está afectando a todos. Está feo el caso del coronavirus, ha aumentado, sigue aumentando más casos. Lamentablemente, esta enfermedad se da, ¿por qué? Porque no somos responsables, por eso. Se dice quédense en casa, no se quedan en casa. Obviamente se sabe que varias personas tienen necesidades de ir a comprar algo que comer, algo con que subsistir, algo para la familia, perfecto. Pero cada uno puede salir un día específico y ese día hacer las compras por completo, para, inclusive por lo menos para 5 días, para la semana, que lo alcance, ¿no? Pero también no todos tienen esto y es muy difícil, así que está grave la situación en la que estamos, la verdad. Está fea, fea, fea. Pero a ver, ojalá se pueda sobrellevar. Hoy día, la anterior semana pasamos lo que es los verbos regulares. Hoy día vamos a pasar lo que es los verbos irregulares. Los verbos regulares empezamos con eso porque son los más sencillos. Los verbos regulares mantienen su forma, no cambian. Presente, pasado y pasado participio. No cambian, ¿se acuerdan? La única regla era que se le aumentaba la ed, nada más, con excepción de los que terminaban en i latina y no se encuentran al lado de una consonante, perdón. Se aumentaba la i y la e, nada más. Lo que termina en Y se cambia por I latina y se le aumenta la D. Listo, sencillo. Pero en los verbos irregulares cambian todo. Y eso es lo que vamos a ver. Voy a llamar lista. Ligia Neta, Dayane Carlos, Campos Shirley, Natalia Colombo, Marcus Vinicius, Da Silva Romildo, Salomao Jordán, Andrea de Araujo, Juliana de Besa, Dania de Souza, Carlos Eduardo Duro Cemento, Paulo Antonio, Gómez de Souza, Herrera Frialo, Presente. Hinojosa Zacarías Giovanna, Ibáñez Benacho, Jiménez Puma, María Silvia, Presente. Peña Rodríguez, Pereira Barbosa, Pereira Mota Ramos, Preste Silqueira, Rivera Rivera, Rodríguez de Lima, Rodríguez Torres, Rojas Céspedes, Santos Oliveira, Presente. Sequeiro, Silvia Maciel, Silvia Oliveira, Víctor, Sousa Ramalo, Sousa Rodríguez Gilda, Torres Renato, Presente. Presente Suárez, doctor. Suárez Gilda Giné. Listo. Nadie más, ¿no? Sí, somos tres, nomás los que están. 1, 2, 3. Perfecto. Guardar. Entonces voy a empezar con compartirles la pantalla de lo que es los verbos irregulares.
¿Pueden ver la imagen de la pantalla de Word? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ya vimos los verbos regulares. La anterior semana pasamos los verbos regulares. Los que hicieron su tarea y la mandaron, perfecto. No hay ningún problema. No pasa nada. Entonces, vimos que en los verbos regulares siguen un patrón determinado. ¿A qué se refiere esto? Como ven el ejemplo de ahí que dice I work, yo trabajo. Para hacerlo al pasado sería I worked. Solamente se aumenta la ed, no cambia la forma del verbo. Les hice hacer ejemplo de 15 verbos con su verbo presente y en Le agradezco, pasado. ingeniero. Bueno, siguiendo con el orden del... Hola. ¿Alguien entró, no? ¿O quién está con el micrófono? Bueno, ya. Nadie responde. Como les dije, los verbos regulares mantienen su forma. No cambia nada, absolutamente, automáticamente se mantiene el mismo. Lo único que se lamenta al final del verbo es la ed, la consonante e y la letra d, nada más. Hay solamente una excepción en los verbos regulares. ¿Cuáles? Los verbos que terminan con y. Como les expliqué, enjoy. Aquí lo voy a escribir. ¿Recuerdan? Enjoy. ¿Qué significa enjoy? Les pregunto, ¿qué significa enjoy? Divertirse. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el pasado de enjoy? Enjoy it. Con I-E-D. Ya. ¿Así? ¿Cómo? Enjoy. ¿Qué más? A ver. I-E-D. ¿Así? A ver. ¿Así? ¿Así están seguros? No, sin la I, doctor. Exactamente, sin la I. Enjoy it. ¿Ya? Esa es la única excepción. ¿Ya? Cuando la Y termina sola, ahí se pone la ID. Pero cuando está al lado de una vocal, listo, no hay problema. Solamente se le quita la Y y se aumenta la ID. Aquí les voy a mostrar. Voy a compartir pantalla nuevamente para hacer un resumen de los verbos regulares que hemos visto. Como ven, si el infinitivo termina en E, señale la D solamente. Absolved, solamente se aumenta la D. Cuando el infinitivo termina en Y, lo que estamos hablando, la consonante se cambia por I, por I latina y se añade la ED. Como por ejemplo, study. La Y termina al lado de una letra, que es la D. Studied. Entonces se escribe, o se lee, perdón, studied. Automáticamente se le cambia la Y por una I latina y la ED. Studied. Nada más. Otro verbo. Plan. Planear. Planet. Automáticamente aquí, pero fíjense.
Si el infinitivo del verbo está formado por una sola sílaba con la forma vocal consonante, vocal, se dobla la consonante y se añade la ed. O sea, que aquí en este verbo plan, que solamente hay una vocal, una consonante nada más, se le aumenta la última letra con la que se encuentra al lado. En este caso, la N. Planet. Y aquí tenemos toda la lista de verbos regulares. Quiero ver uno con Y. Aquí está. Copy. ¿Cuál sería el pasado de este de acá? ¿Alguien me puede decir cuál sería el pasado de copy? Page. Copied. Ya, muy bien. Aquí está enjoy, el verbo que estamos hablando. Enjoy it. Toda la lista de verbo. Una pregunta, chicos. ¿Hicieron su tarea? Sí, doctor, pero no se puede cargar en plataforma. Sí, me la enviaron por WhatsApp. No hay problema, perfecto. No hay problema. Ya. Pueden seguir viendo la página de Word, ¿no ves? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Sigamos avanzando. Listo. Entonces, los verbos regulares mantienen su forma. Solamente se aumenta la ed al final. Nada más. Work, worker. Jump, jumped, jumped. Listo. Mantienen su forma. Ya pasamos los verbos regulares. Ahora saltemos a lo que son los verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen un patrón determinado. No hay una regla. O sea que, a diferencia de work, que es un verbo regular, el verbo work, si fuera un verbo regular, cambiaría totalmente la forma tanto del pasado como del pasado participio. Como por ejemplo el verbo escribir. I write. Pasado, I wrote. Pasado participio, I had written. El verbo write automáticamente cambia al pasado simple. Wrote. El verbo irregular para el pasado participio, written. Aumentándole esto. Del verbo pasado, del verbo tener, had. Ya, yo tenía que escribir. A eso se refiere. ¿Cómo aprendemos a identificar cuáles son los verbos regulares y cómo podemos transformarlos? Hay una lista que les voy a pasar de todos los verbos irregulares, ¿ya? Que están ordenados alfabéticamente ya. Por ejemplo, del verbo irregular, ser y estar. Be o I am. ¿Cuál sería el pasado? Is, was. El pasado participio, were or been. Begin, que significa empezar. El pasado simple, began. Pasado participio, begun. Ambos cambian la forma. Break, romper. Pasado simple, broke. Pasado participio, broken. Estos son los únicos verbos o uno de los cuantos verbos que mantienen su misma forma. Como significa cut, 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 que cortar. Put, 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 poner. Read, 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 leer. La única forma que cambian es en la pronunciación. Como por ejemplo el verbo read. Presente. I read a book. Perfecto. Al pasado. ¿Cómo lo cambia al pasado? I read. La E y la A cambia como si fuera una I. I read a book. Pasado participio. Lo mismo. Igual la primera pronunciación que el pasado simple. I read a book. O I had read a book. Los mismos verbos que tienen la misma forma en el pasado y en el participio. Como ser cual. Sit, sleep, spend.
sentarse, dormir y gastar. El pasado participio de sit, sat, sat. Pasado simple, la misma forma, no cambia. De dormir, sleep, slept, slept. No cambia el verbo pasado participio ni el pasado simple. De gastar, spent. Pasado simple, participio, spent, spent. No cambia la forma, se mantiene la misma forma. Doctor, no está esto en la pantalla. ¿No se lo ve? No, solo vimos una amarilla que está increase, intent, invite. Pero sí, a ver, voy a volver a compartirlo porque por eso les pregunté si se ve. Me dijeron que sí se ve. Lo voy a compartir nuevamente, no se preocupen. Sí. Ya. Ahora, Ahora sí. ya, muy bien. Mil disculpas. Ya. Entonces, como les dije, los verbos que mantienen su forma en el pasado simple y el pasado participio, ejemplos de ellos son sentarse, dormir y gastar. Sit, sleep, slept. Mantienen su mismo pasado simple y el pasado participio. El de sit, sat, sat. El de sleep, slept, slept. El de spent, spent, spent. Aquí en el punto 5 vamos a agrupar los verbos que tienen una misma estructura fonética, o sea, tienen una pronunciación semejante y aprenden los diferentes grupos por separado, como ser cuáles. El verbo dar, que significa give, gave, given. Forgive, que significa perdonar, forgave, forgiven. Prohibir, forbid, forbid, forgiven, forbidden, sorry. Otros verbos como ser cantar y hundir, como sing, sang, sung. Hundir, sink, sang, sung. La pronunciación es muy diferente, ¿ya? El verbo pasado participio hay un poco de similitud con el presente, ¿ya? Como por ejemplo el de cantar, sing, sung. Lo único que cambia en todo esto es la vocal, nada más, la vocal. Después la forma se mantiene, si se dan cuenta. La I en el pasado simple la cambiamos por la A. En el pasado participio la cambiamos por ¿qué? Por la U. Pero la forma del verbo se mantiene la misma. En cantar, sing. En el pasado simple, sang. La cambiamos por la A. Y en el pasado participio, sung. La cambiamos por ¿qué? Por la U. Otro verbo que es el verbo beber, drink. La forma, si se fijan bien, se mantiene del pasado simple y el pasado participio. Se mantiene la forma del verbo, automáticamente se mantiene. Es la misma forma. Drink, presente. Drunk, pasado. La vocal I se cambia por automáticamente una A. En el pasado simple es drunk. La I se cambia por una U. La pronunciación es lo que ustedes ya aprendieron desde el primer semestre con el abecedario, los verbos, ser y estar, ya aprendieron la pronunciación. Así que drink, presente. Drunk, pasado simple. Drunk, pasado participio. Y bueno, ahí ya dice que le mostremos la diferente clase de lista de verbos que vamos a tener. Pero lo que les explicaba al principio de la clase, cuando vimos los verbos regulares mantienen su misma forma. No hay cómo perderse. Work, work, work. Solamente se aumenta la ed, nada más. No hay cómo equivocarse en un verbo regular. A diferencia, que viene lo más feo ahora, los verbos irregulares. Que los verbos irregulares, tanto en el presente, tal verbo, el pasado simple y el pasado participio, ambos cambian. Ya sea que cambie una letra, solamente la vocal, se aumenta completamente todo o se altera todo el verbo, o automáticamente son palabras diferentes
la que cambia tanto el simple con el pasado participio. Le voy a pasar la lista de verbos ahora. No, espérenme un momentito. Voy a hacer lo siguiente. Les voy a pasar un video de cómo se dan los verbos irregulares. Esto le va a ser mucho más fácil a ustedes. Copiar. Ya. Le voy a compartir un video de YouTube que es el que quiero que escuchen. Sabes cómo se siente. Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre cómo memorizar la cascada de la coagulación que comentamos. Esperen un momentito, por favor. Estoy descargando el video. Ya, ahora sí. El día de hoy aprenderás los verbos. Le voy a compartir la pantalla del video de YouTube, que es el video mnemotécnico que vamos a ver de ayuda. ¿Pueden ver las imágenes de YouTube? Ya. Sí. Sí. Ya la voy a compartir en pantallas grandes. Verbos irregulares. A muchos de nosotros nos confunden estos verbos, y es de esperarse, ya que no siguen una regla específica. Pero no te preocupes, el día de hoy vamos a aprender y entender los verbos irregulares de una forma muy sencilla. Estoy seguro que después de ver esta clase no volverás a tener problemas con estos verbos. Además que al final de la explicación daré un listado completo de verbos irregulares que te serán muy útiles. Lo primero es entender qué es un verbo irregular. Un verbo irregular es aquel que puede llegar a cambiar totalmente en su pasado y en su pasado participio. Primero que nada, debes saber diferenciar entre el pasado y el pasado participio. Para que lo entiendas mucho mejor, te lo explicaré con ejemplos. Los verbos irregulares se dividen en 3 diferentes tiempos, los cuales son en su forma simple, en su pasado y en su pasado participio. Esto es lo que quiero que se den cuenta, que los verbos irregulares siempre mantienen la forma simple, perfecto, pero cambian en el pasado y cambian en el pasado sin participio. A diferencia de los verbos regulares, que es muy diferente, mantienen la misma forma, pero aquí cambian en ambos tiempos. Veamos algunos ejemplos. Swim, nadar. Aquí tenemos al verbo en su forma simple. I swim every day. Yo nado todos los días. Swam, nadé. Aquí tenemos al verbo en su pasado. I swam yesterday. Nadé ayer. Swim, nadado. Aquí tenemos al verbo en su pasado participio. I have swum this week. He nadado esta semana.
Y como puedes ver, aquí tenemos los verbos en sus 3 diferentes tiempos. Swim. Una cosita, chicos, acá en esta parte les quiero hacer un recuerdo. Cuando usen el pasado participio, siempre tienen que aumentar el verbo have, ¿ya? Have or had. Dependiendo si es pasado simple, tranquilo. No ponen nada, solamente el verbo en pasado. Pero cuando sea un pasado participio, aumenten siempre el verbo have. Esta semana. Y como puedes ver, aquí tenemos los verbos en sus 3 diferentes tiempos. Swim, nadar, swam, nadé, swim, nadado. Ahora que ya sabes diferenciar entre el pasado y el pasado participio, empecemos con la explicación de los verbos irregulares. Los verbos irregulares se dividen en 3 grupos diferentes. El primer grupo es el de los verbos que no cambian en ningún tiempo y se quedan exactamente igual a su forma simple. El segundo grupo es... En el primer verbo, ¿se acuerdan lo que les puse? Put, sleep, slept, did, do. Eso se refieren. Son los verbos que no cambian nada. Se mantienen tanto el presente, pasado y pasado participio. Se mantiene la misma forma. A eso se refiere este grupo de verbos. Es el de los verbos que cambian muy poco y pueden identificarse fácilmente. El tercer grupo es el de los verbos que cambian completamente y muchas veces llegan a cambiar por completo en su escritura. Cuando cambian completamente, ¿se refiere a qué? En el presente del verbo hacer es do. I do my work. Yo hago mi tarea. Perfecto. Pasado, I did. Cambió. I did my homework. Perfecto. Yo hice mi tarea. Pasado participio. I done my homework. La palabra se cambia a D-O-N-E. Lo van a ver, se lo van a explicar más adelante. Pero en este grupo de verbos cambia tanto el pasado simple como el pasado participio. Es totalmente una escritura nueva. Al igual que en su pronunciación. Ahora verás algunas recomendaciones para que puedas identificar fácilmente qué tipo de verbos irregulares son. Grupo 1. Los que no cambian. Usualmente terminan en D o T y son de solo una sílaba. Algo que tienes que tomar en cuenta es que la pronunciación de estos sí cambia. Tomemos de ejemplo con fed. No se vayan a olvidar, el verbo se mantiene presente, pasado y pasado participio. Cambia, se lo escribe totalmente igual si se fijan en la imagen. Los verbos automáticamente, presente, pasado simple, pasado participio, su forma de escritura es la misma, no cambia en ningún momento. Lo que varía es solamente la pronunciación. Escuchen ahora. Ajustar. Fed, fed, fed. Como puedes notar, el sonido de la I cambia un poco con la E. Sería una combinación de sonidos con la I y la E. Esto pasa con todas las demás. Veamos. Quit. Dejar. Quit, quit, quit. Si se dan cuenta, como les dice, al principio se lee como fit, quit, perfecto. Pero esta pronunciación al pasado simple y al pasado participio cambia por una E. Hit. Golpear. Hit, hit, hit. Veamos otros ejemplos. Let. Dejar. Let, let, let. Wet. Mojar. Wet, wet, wet. Set. Poner. Set, set, set. Cuidado
Cuidado con las excepciones, ya que no todos siguen esto. Por ejemplo, sit, sentarse. Sit, sat, sat. Recuerda que el inglés es el idioma de las excepciones y siempre habrá alguna excepción. Hey everybody, my name is Chris Americos and I want to... Jóvenes, ya se va a acabar el tiempo de esta videoconferencia. La voy a cortar y les voy a volver a enviar la nueva contraseña, el nuevo código para que ingresen nuevamente, por favor. Ya, doctor. Ya, doctor.